Muchas veces como pastores nos sentimos un poco incómodos, pero la verdad, hermanos, es que lo que queremos es que Dios bendiga a la familia, que Dios bendiga a la iglesia, que Dios bendiga el hogar. Cuando no hablamos acerca de dar, estamos privando de bendición a nuestra gente. Miren, no subestime el hecho de que usted tiene un misionero. Y la razón por la que él está aquí es obviamente por el llamado de Dios, pero por cantidad de iglesias que aprendieron a dar. Y lo he visto, pastor, es el caso. Muchos misioneros, podemos decir, entre comillas, cometen el error de no enseñar a su gente a dar por el hecho de que ellos reciben sostén y no quieren ser presión financiera a la gente. Pero cometemos un gravísimo error. Yo fui salvo en la Iglesia Bautista Monte Abarim en Cuernavaca, Morelos, México. Mi pastor fue un misionero tejano. Él fue un misionero americano, así como su pastor, que dejó su país y se fue de Dallas, Texas, hasta México a ser misionero. Y hermanos, si algo nos enseñó el hermano Mike, si algo pudo encajar en el corazón de cada uno de los miembros, fue el asunto de dar. Comenzando con él, estoy seguro que de la misma manera su pastor es un ejemplo, pero él era un misionero dadivoso, hermano. No había nadie más que daba a la iglesia más que el hermano Mike. No existía alguien más. Pero no solamente ponía él el ejemplo, él no recibía sostén de la iglesia local. Inclusive la iglesia enseñó a la iglesia a sostener a su pastor hacia él mismo. Amén. Él enseñó. Y el sobre de la ofrenda, mi papá se acuerda, mi papá fue diácono. El sobre de la ofrenda, el cheque de misiones para él lo regresaba a la iglesia. Porque legalmente él no podía, por ser americano en México, no podía recibir sostenimiento, pero enseñó a la iglesia a dar, y el mismo sostén, ¿verdad? Él lo regresaba a la iglesia, enseñándole a la iglesia, sabiendo que algún día la iglesia sería pastoreada por un nacional, y a la fecha está sostenida por un nacional. Él sabía, y él enseñó a la iglesia a dar, hermano. Nuestra iglesia era una iglesia de puro mexicano, hermano, y era una iglesia misionera. Una iglesia que puso el ejemplo a todas las iglesias bautistas independientes. Usted le pregunta a una iglesia bautista independiente en México que hoy te está dando fervientemente a misiones, la mayoría de ellos van a decir, fue el ejemplo del hermano Mike que nos enseñó la promesa de fe. Y estábamos dando, recuerdo, en aquellos tiempos, antes de la devaluación, nuestra iglesia estaba dando más de 1 millón de pesos mexicanos, que es una gran cantidad, y ninguna iglesia en México estaba dando esa cantidad. Y hermanos, no era una iglesia rica, pero Dios empezó a bendecir la iglesia. Amén. La gente que empezó a dar, empezó a ser fiel. Empezamos a ver la bendición de Dios, cómo Dios empezó a obrar en su economía y en su familia, en la iglesia en general. Y yo recuerdo aquellos años dorados de la Iglesia Bautista Monte Abarim, donde nuestro pastor definitivamente, él dijo, a mí no me va a dar pena enseñarle a esto, hermano, porque si no lo hago va a ser privarlo usted de bendición. Y porque está en la palabra de Dios, tenemos que obedecerlo. Amén. Dice la Biblia, traed todos vuestros diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Nos habla del diezmo, nos habla también de una ofrenda. Amén. Y claramente dice, bueno, eso está en la ley. No, eso estaba antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Amén. La palabra de Dios, Cristo mismo dijo, ustedes diezman la menta, el comino y el eneldo. Dice, pero se han olvidado de lo más importante, el amor, la justicia, la fe. Dice, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Amén. La ley nunca trajo la revelación del diezmo. La Biblia vemos que Abraham, y lo pasó Abraham a sus hijos. Y era una costumbre ya, algo que ya estaba en el corazón de ellos, traer los diezmos al Señor, y Dios bendijo sus vidas. O no malinterprete la escritura, no deje que el diablo meta en su mente el hecho de que usted no tiene que tomar parte financiera en la iglesia. No, al contrario, usted debe. Yo he enseñado esto a mi iglesia, a mí no me da pena enseñarles acerca de dar, porque yo quiero que ellos reciban esa bendición. Nuestra iglesia me sostiene al 100% a mí ya desde los 6 meses, hermanos, de que comenzamos la obra. La iglesia fue capaz de poder sostenernos financieramente a nosotros, y porque nosotros enseñamos acerca de eso. El pastor, recuerdo trabajando bajo el pastor americano, él me dijo, en un año tienes que tener el sostenimiento de la iglesia local. Y, hermano, nos tomó 6 meses levantar el sostenimiento para pagar nuestro salario. Y, hermano, yo pude ver la iglesia empezar a ser bendecida, ser prosperada, empezar a crecer. Y por eso no lo considero una carga para mí ni una vergüenza, porque si no lo haría, entonces yo estaría privando de bendición a nuestra gente. Amén. Espero que lo tome desde el punto de vista espiritual, que es lo que está en la palabra de Dios,
Y dice Dios, probadme ahora en esto. Amén. Probadme, porque es una manera de probar a Dios. Amén. Es una manera de probar nuestra fe. A ver si Dios responde. Señor, voy a empezar a diezmar. Yo te pido que tú, Señor, te compruebes. Amén. Y podemos probar a Dios, hermano. No tiene nada malo probar a Dios. A ver si es cierto, Señor. Yo voy a ser fiel en esto. Y mire, el Señor nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar, hermano. Amén. Es una promesa. Pero necesitamos probar a Dios. Bueno, tenemos mucho que hablar acerca de dar. No voy a hablar del dar. Así que ya puedes soltar la cartera, hermano. ¿Cómo le llaman aquí? ¿Billetera? ¿Billetera? Ok, ya, suéltela. No voy a hablar de eso. Voy a hablar acerca de algo todavía más importante que el dar. Yo creo que este tema, hermanos, aquí está la clave del éxito en una iglesia. En esto que vamos a estudiar en esta noche va a ser más un estudio, así que tome nota, saque su pluma y papel y saque su calculadora. Porque vamos a hacer un estudio matemático. Amén. Un estudio matemático, 100% bíblico, pero matemático. Vamos a hablar acerca de la clave del éxito. La clave del éxito en la iglesia, la clave del éxito en el hogar, la clave del éxito en la crianza de los hijos. Y quiero hablarle acerca de esta palabrita que aparece en la Biblia, y esta palabrita que va intrínsecamente relacionada con crecimiento y madurez. Quiero que por favor vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 1. Quiero que vayan rápidamente ahí. Este mensaje, donde se me da la oportunidad de poder predicarlo, especialmente en una iglesia joven, no pierdo la oportunidad. El Señor inmediatamente lo pone en mi mente, inmediatamente dice, predica esto otra vez, y siento el deseo de hacerlo en esta noche, así que vayan conmigo por favor, poniendo atención, pidiendo al Espíritu Santo que habla a su corazón. El libro de Hechos 1:8, todos conocemos este versículo, amén. Cristo ascendía a la presencia del Padre, subía en una nube a los cielos, y antes de ascender, Él les dio la gran comisión, amén. Y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, amén. Después de eso fue levantado y apartado de sus ojos, y ahora vemos en el versículo 12, ellos no estaban muy lejos de Jerusalén, estaban cerca de Jerusalén cuando Jesús ascendió. Inclusive hoy en día está el lugar, está ahí una iglesia, la iglesia de la Ascensión. Ahí está, exactamente el lugar donde Cristo ascendió, y la historia lo comprueba. Pero vemos que dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. No estaban lejos, camino de un día de reposo. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Nota el versículo 14, aquí está la palabra clave, la cual quiero hablarle en esta noche. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Unánimes. Esa es la clave del éxito, hermano. Aquí aparece claramente esta palabra, aparece en varias ocasiones en la Biblia durante los primeros 6 capítulos del libro de Hechos. Es interesantísimo ver que en estos primeros 6 capítulos del libro de Hechos, el Espíritu Santo nos trae a conocimiento, a revelación, el ingrediente principal para lograr tanto crecimiento físico como espiritual. En estos 6 capítulos se nos da el ingrediente para poder lograr el éxito en la vida cristiana. El ingrediente para lograr el éxito en cualquier relación de nuestras vidas. Para lograr crecimiento físico. Y aquí se nos da la clave también para matrimonios exitosos. Se nos enseña en estos versículos la clave para poder vivir vidas llenas de gozo y alegría en el hogar. Se nos da el ingrediente para mantener asimismo nuestros corazones cuando están débiles o fríos o debilitados, llenos de fuego del Señor. Se nos da el ingrediente para poner de nuevo a nuestros corazones y seguir predicando la palabra de Dios en nuestras poblaciones. Se nos da el ingrediente para mantener a nuestras familias en el centro de la voluntad de Dios. Y quiero traerle, hermano, este ingrediente que es la clave para un avivamiento. El Señor quiere una iglesia que esté en fuego. El Señor quiere una iglesia que esté avivada.
El Señor quiere una iglesia que esté unida. Así que vamos a hablar de eso, hermano. Y quiero enfocarme aquí en el ingrediente que hizo que la iglesia primitiva creciera, hermano. Mire, creciera de una manera exponencial, hermano, de una manera inédita, de una manera que jamás se volvió a repetir. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Vamos a pedir al Señor que abra nuestros corazones. Y vamos a entender, hermano, varias verdades. Yo quiero que lo agarre, trate de agarrarlo todo, así que ponga atención. No tengo chocolates hoy, el pastor lo va a conseguir para la siguiente semana. Pero ponga atención, hermano, porque esto literalmente, este mensaje, hermano, literalmente puede cambiar su vida. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra en esta hora, Señor. No son mis palabras, son tus palabras. No es mi escritura, es tu escritura, Señor. Tráenos, Señor, la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, la inteligencia para poder atender a esta tremenda verdad, Señor, que puede cambiar literalmente nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido que uses a tu inútil siervo en esta hora. En el nombre de Cristo te lo pido y te rogamos por tu bendición. Amén. Muy bien, hermano, pongan atención, por favor. Aquí vemos, hermano, este ingrediente. Hechos 1:14 dice, todos perseveraban unánimes. Y ahora note lo que dice el versículo 15, que solamente los reunidos eran ¿cuántos? Como 120 en número. Solamente dejó 120 el Señor. El Señor no dejó una iglesia grande. El Señor no dejó una mega church. Ahora no tengo nada en contra de las iglesias grandes. Amén. Yo quiero tener una iglesia más grande. Hoy, gracias a Dios, tuvimos salvos, tuvimos visitantes, tuvimos 2 familias visitando, tuvimos bautismos. Gloria a Dios, estoy a favor de eso. Yo quiero que nuestra iglesia siga creciendo. Pero, hermano, por más que quiero una iglesia grande, quiero una iglesia unánime. Cristo no dejó una iglesia grande, pero sí dejó una iglesia unánime. Dejó una iglesia unánime. La cantidad aquí la vemos. Pónganle en sus notas. La cantidad era ¿cuántos dejó? ¿Cuántos? ¿Hay un número, sí o no? Vamos a ver números y vamos a ver multiplicaciones y sumas. Por eso le dije que va a ser un estudio matemático. ¿Ven? ¿Dejó cuántos Cristo? 120 en número. Aquí dejó 120 que estaban como unánimes. Ahora, por varias semanas, la Biblia nos dice pasaron los 40 días de su resurrección hasta Pentecostés. Por esas semanas, por esos 40 días, los discípulos estuvieron esperando la venida del Espíritu Santo. Amén. Perdón, por 10 días. Ya había pasado 40 días donde Cristo caminó con ellos. Cristo se había ido. Eran 50 días de Pascua a Pentecostés. Y quedaron 10 días, hermano, donde los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, que por cierto es un lugar que todavía se reconoce en Jerusalén. Y ahí estaban orando, pidiendo la venida del Espíritu Santo, pidiendo que el Espíritu Santo se manifestara en sus vidas. Cristo les dijo, espérenme, porque el Espíritu Santo se manifestará a vosotros. Y finalmente la Biblia nos dice que estaban como unánimes. ¡Qué tremenda cualidad comenzaron! ¿Con qué tremenda cualidad comenzaron? Estaban unánimes juntos. Ahora, ahorita mejor usted está preguntando, ¿qué significa estar unánime? Ahora, unánime no significa lo mismo que estar en unión. No es lo mismo. Porque cuando yo puedo describir unión, bien fácil. Usted agarre 2 gatos de la calle. Agarre 2 gatos y amárreles la cola a los gatos. Cola con cola. Están en unión, pero se van a matar. Amén. Hay muchas familias que así están, hay muchos matrimonios que así están. Están en unión, todos estamos en unión. Sí, pero todo el tiempo están peleando. Todo el tiempo hay desacuerdos, todo el tiempo hay problemas, todo el tiempo hay discusiones. Más vale mejor que se separen. Porque el Señor no quiere que estén en unión, el Señor quiere que estén unánimes. La palabra griega unánime es la palabra griega homozumaton. Esa palabra significa específicamente que estaban en un común acuerdo con una misma mente. Esa es la palabra. En un común acuerdo por una misma mente. Acuérdense de esta palabra. En un común acuerdo con una misma mente o por una misma mente. Ahora, estos cristianos estaban en un común acuerdo por una misma mente. ¿En un común acuerdo con quién? En un común acuerdo con Cristo. Por una misma mente, ¿qué mente estaban ellos copiando? Estaban copiando no la mente de Pedro, no la mente de Juan, no Jacobo. Los 3 eran de personalidades completamente diferentes. Amén. Lo podemos ver en los evangelios. Podemos ver que el liderazgo quedó específicamente en Juan, en Pedro, en Jacobo, quedó como pastor. Hermano, estos hombres eran diferentes, pero estos hombres podían estar unánimes porque los 3 trabajaban en un común acuerdo con una misma mente. Ellos habían decidido tener la mentalidad de Cristo. Mientras estaban
hermanos, aquí orando, estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Estaban unánimes, dice la Biblia, orando juntos. Capítulo 2, ¿qué pasó? Capítulo 2 comienza con la llegada del Espíritu Santo. Amén. En la fiesta de Pentecostés llegó el Espíritu Santo. Pero ¿por qué llegó el Espíritu Santo? ¿Por qué llegó? Bueno, el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban todos qué? Aparece de nuevo la palabra unánime. Es bien interesante, usted va a ver que cada vez que aparece la palabra unánime, aparece una cantidad numérica o una suma o una multiplicación. Ya vimos la primera, estaban unánimes, ¿cuántos eran? 120. Aquí estaban unánimes juntos en el día de Pentecostés, esos 120, los primeros cristianos. Ahora, la Biblia nos enseña claramente que llegó la manifestación del Espíritu Santo y ellos estando reunidos en el aposento alto, mucha gente, dice, por un estruendo, por un tremendo viento, dice, se acercaron a este lugar de todas naciones y lugares para que habían venido los judíos para celebrar la fiesta de Pentecostés. Ahora, estos hombres eran judíos, hablaban hebreo, obviamente, pero también hablaban la lengua de las naciones donde venían. Amén. Era gente que había venido de Arabia, de Asia, de Egipto, de Europa, y estaban ahí reunidos, todos de diferentes naciones, pero eran judíos. Entonces de repente cuando llegaron, el Espíritu Santo vino y ellos empezaron a hablar, los 120 empezaron a hablar en idiomas conocidos por los que estaban ahí. No hablaban en hebreo, hablaban en idiomas conocidos por los presentes. Eso es el don de las lenguas, que estaban hablando un idioma conocido. Y el Espíritu Santo manifestó. Todos sorprendieron. ¿Cómo es posible que estos, siendo galileos, hablan el idioma de donde yo vine? Eso era imposible antes, hermano. Antes, donde nacías, ahí crecías, ahí te casabas, y ahí tenías hijos y ahí te morías. No había Rosetta Stone, no había YouTube, no había nada para poder aprender otro idioma. Entonces sorprendieron, quedaron maravillados. Y todo esto fue para crear una señal que atrajera a los judíos, pusiera atención, y después vamos más adelante que al tener la atención de la gente, Pedro se puso de pie y predicó el evangelio. En el capítulo 35 les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren lo que dice la respuesta. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué sucedió? Predicó el evangelio, hermano. Amén. La salvación no vino por la lengua. La lengua solamente fue un señal para decir, caramba, algo aquí está pasando. ¿Qué sucede? Esta gente está hablando nuestros idiomas. Después Pedro se pone de pie, predica. Y vemos convicción en la gente. Se compungieron de corazón. Quedaron convictos por lo que Pedro les estaba diciendo. Ustedes mataron a Jesús. Dijeron, Señor, varones hermanos, ¿qué hacemos? Y luego vino después de la convicción, la conversión. Amén. En el versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, ¿qué dices? Ponga ahí ponga atención. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día, por la predicación del evangelio, se añadieron, ¿cómo? ¿Cuántas? 3,000 personas. ¿Se añadieron cuántas? ¿Cuántas teníamos? ¿Y ahora cuántas tenemos? 3,120. Vemos aquí, hermano, qué increíble, hermano. Qué increíble, nada mal para tener solamente 7 semanas de existencia, hermano. Como iglesia, 7 semanas de tener el aniversario, hermano, estamos cumpliendo nuestra 7ª semana y ya tenemos 3,120. No está mal. Cualquier pastor, cualquier misionero, amén, daría una pierna, un brazo para que esto pasara. Y lo vemos aquí, hermano, claramente. Y ya comenzaba el crecimiento exponencial. ¿Por qué? Por una razón. Estaban unánimes, en un común acuerdo, con una misma mente. No era la opinión de Pedro. No era la opinión de Juan. No era el punto de vista de Santiago lo que importaba aquí. Era la mente de Cristo lo que importaba aquí. Y lo vemos, hermanos. Aquí empieza, finalmente, y vemos más adelante, unánimes. El Espíritu Santo vino, orando, unánimes. El Espíritu Santo se manifestó. Y vemos, hermano, esta unidad espiritual que, hermano, los llenó de nuevo. Pedro se puso de pie, predicó el Evangelio lleno del Espíritu Santo. Y, hermano, 3,000 fueron salvos. Pero esto apenas empieza.
Esto continúa. Vaya conmigo al capítulo 2, 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Ya había ese resumen de cómo estaba trabajando la iglesia en los primeros meses de existencia. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿estaban qué? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban unánimes, juntos. Vendían sus propiedades y sus bienes. Los repartían a los pobres, dice, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿qué dice? Otra vez aparece la palabra. Ah, caray, entonces va a haber otro crecimiento, porque aparece unánimes. Tiene que haber otro crecimiento. Tiene que haber, porque aparece esa palabra. Está conectado. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Amén. A ver, ¿dónde está el crecimiento, pastor? ¿Dónde vemos la iglesia de nuevo al mencionar el Espíritu Santo en la palabra unánimes? ¿Dónde está el crecimiento? Sigan leyendo. Dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, aquí vemos otro número. Ahora, vamos a ser bien conservadores. Cuando dice la Biblia 3,000 personas, en muchas partes de la palabra de Dios, solamente se contaban a los varones. No se contaban mujeres, no se contaban niños. Amén. Y el día de Pentecostés era para toda la familia. No era exclusivo de los hombres. Entonces aquí vemos, hermano, que solamente contaba 3,000 personas. No define si fueron hombres, mujeres y niños. Lo que yo creo es que solamente fueron hombres. Pero vamos a dejar conservadoramente. Era en este punto 3,120 ya. Pero aquí la Biblia dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos días tiene el calendario judío? Tiene 360 días. Esto quiere decir, por lo menos, si fuéramos conservadores, que solamente se añadía uno, porque dice que ¿o no? ¿Está en la Biblia o no, hermanos? Cada día a la iglesia se añadía, el Señor añadía los que habían de ser salvos. No lo sé, lo dudo mucho, pero no creo que cada día llegaba uno. Pero supongamos que en 2 años cada día llegaba uno. Que no creo, uno llega con su familia, uno llega acompañado. Pero digamos que nada más llegaba uno, ya era un buen incremento. Supongamos que este periodo, algunos creen que el periodo del 42 al 47 fue un periodo aproximado de 2 años. Supongamos que en esos 2 años solamente llegó uno, cada día. Amén. Que yo creo que no. Yo creo que multitudes, más adelante dice que multitudes se añadieron. Pero el Señor añadía cada día. Supongamos que uno, ya son ¿cuántos? Si son 2 años, multiplicamos 360 por 2, son 720. Esto quiere decir que a este punto, la iglesia primitiva, si Pitágoras no se equivoca, amén, son 3,120 más 720, ya tenemos 3,840 hermanos congregados. El Señor añadía, ¿a dónde? A la iglesia. 3,000 se añadieron, ¿a dónde? A la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya había casi 4,000 personas, 3,840 aproximadamente. Ahora, hablando conservadoramente, a los 2 años, la iglesia primitiva ya era una mega iglesia. Amén. Pero siga leyendo, no acaba todavía. Hechos 3, Pedro y Juan sanan un cojo de nacimiento y predican el evangelio de nuevo. Ahora predican el evangelio en el lugar donde nos dice la Biblia todos los días, por el templo. Ahora, el lugar más peligroso para un cristiano en aquel tiempo era el templo de Herodes. No había un lugar más peligroso para predicar el evangelio que el templo de Herodes. No había. Y ahí estaban predicando. Era tan peligroso el templo de Herodes como hoy en día predicar exactamente en la misma ubicación donde está la mezquita de la Roca. Ahorita hay guerra en Israel. Y una de las razones por qué hay guerra, una de las cosas que estos terroristas están justificando, es porque han desecrado la mezquita de la Roca. Y hermanos, es exactamente lo que estos cristianos estaban haciendo. Estaban predicando en el lugar más sagrado de los judíos, donde Cristo fue juzgado para ser asesinado, donde estaban los meros jueces, los meros asesinos de Cristo Jesús. Hermano, no les sorprenda, ese es el cristianismo verdadero, hay que tener de nuevo. En sí, cuando fueron azotados, cuando fueron arrestados, llevados delante del Sanedrín, delante de los sacerdotes,
cuando fueron libertados después de ser azotados, dice la Biblia que se juntaron a orar. Los primeros cristianos oraron y lo primero que oraron, hermano, lo único que pidieron, Señor, danos de nuevo para seguir predicando la palabra de Dios. Danos valor para seguir predicando el evangelio con quien se nos ponga. Y pedían valor, hermano, porque iban literalmente a la boca del lobo. Pedían valor porque mañana iban a patear el avispero. ¿Te das cuenta, hermano? Era algo normal todos los días, por el templo y por las casas. Ellos pedían por ese denuedo y vemos, por lo tanto, que el Espíritu Santo, hermano, estaba trabajando de una manera increíble, sin precedentes. Y vemos que más adelante, vayan conmigo, en el capítulo 4, dice la Biblia que fueron arrestados Pedro y Juan, Pablo todavía no aparecía en la escena, pero Pedro y Juan fueron arrestados. Y vemos los resultados del arresto. Pon atención. En Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, solamente varones, era como 5,000. ¿Está conmigo? Entonces no, yo no le estoy inventando ningún número. Yo solamente le estoy diciendo la razón del por qué la iglesia estaba creciendo tanto. Estaban unánimes. Y aquí vemos, hermano, en el capítulo 4, hermano, lo que estamos hablando. Gracias a la unidad, tenían denuedo. Estos cristianos, cuando estaban unánimes orando, pedían por denuedo. Pedían por denuedo. Pedían que Dios les diera valor para predicar el evangelio. Amén. Amén, hermanos. Dios le dice, por lo tanto, gracias al denuedo, el poder del Espíritu podía trabajar a través de ellos. Al predicar el evangelio, venía crecimiento. Y aquí vemos, hermano, que en la boca del lobo predicaron, y más de 5,000 varones, dice, 5,000 varones se convirtieron a Cristo. Por lo tanto, a este punto, cuando Pedro y Juan están en el pórtico de Salomón predicando, después de haber sanado al cojo, ya había más de 8,000 personas. 8,840, si queremos ser exactos con los números que aparecen en la Biblia. Ahora, todo esto vino, mire el versículo 4:16, vaya conmigo a entender esto. Por esta razón, cuando fueron al concilio, fueron azotados, fueron llevados castigados. Cuando los sacaron, versículo 16, mire lo que dice. ¿Qué haremos con estos hombres? Perdón, cuando estaban en juicio, ¿qué haremos con estos hombres? Dice, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Amén. El impacto de la iglesia primitiva estaba siendo tangible, hermano. Esto que estaba pasando no estaba en un rincón, no estaba pasando en una esquinita por ahí. No, ya la ciudad se había enterado de lo que estaba pasando. Amén. Ya la ciudad podía sentir el fuego de la iglesia primitiva, hermano. Y luego vemos el versículo más adelante, después de haber sido azotados, miren lo que dice el versículo 24. Dice, vinieron a libertad, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y miren lo que dice la Biblia. En este caso, hermanos, no les azotaron, hermanos, no les hicieron nada. Es el primer arresto. Más adelante los azotan. Pero aquí miren lo que dice. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes. Otra vez aparece la palabra. Alzaron unánimes la voz a Dios y empezaron a orar. Y mire, más adelante dice en el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo que de nuevo hablen tu palabra. Al estar unidos, hermano, dése cuenta, hermano, tenían denuedo. Y gracias al denuedo, podían predicar donde Dios los pusiera. Y gracias a que predicaban con denuedo, la gente se convertía. Hermano, ¿te das cuenta de lo que estamos viendo, hermano? Hermano, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en el creyente, se manifiesta no solamente a través de predicar el Evangelio, se predica a través de darle valor, coraje. ¿Qué eso significa denuedo? Valor, coraje, entrega, sin miedo, hermano. Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Podemos predicar con denuedo. ¿Alguien se da cuenta de lo que está aquí la palabra de Dios diciendo? Hermano, cuando estamos unánimes en la iglesia, hermano, esa iglesia tiene denuedo en el hogar. ¿Amén? No, hermano, una iglesia, escúcheme, una familia unánime no tiene padres alcahuetes.
¿Sí sabe aquí lo que es alcahuete? ¿Es lo mismo aquí que en México? ¿Sí sabe lo que es alcahuete? ¿O no sabe lo que es alcahuete? Me miran así como que, pastor, esa palabra. ¿Usted sabe lo que es alcahuete, pasalón? No deja pasar el pecado, permite que todo pase en la casa, deje que entren y saquen a la novia, que hagan lo que les dé su regalada gana. No, hermano, escuche bien, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener denuedo para controlar nuestros hogares, para gobernar nuestro hogar, para gobernar nuestro matrimonio. Porque Dios da el denuedo a aquellos que están llenos del Espíritu Santo, hermano. Y aquí vemos la actitud de los primeros creyentes. Ellos pedían por denuedo, valor, coraje, entrega para hacer lo que se les había mandado hacer. ¿Y qué crees que pasó, hermano? Más adelante vemos Hechos 4:31, mire lo que dice la Biblia. Aquí vemos más unanimidad. ¿Y qué pasó? Más crecimiento. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló, hermano, y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y como resultado, hermano, la llenura del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Yo creo que ya pasamos esa clase, amén. No es estar, que ya fuiste lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es? Los pentecostales, ¿cómo dicen? Lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Jamás aparece en la Biblia. No, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, predicamos la palabra de Dios. Por eso recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo ha venido a nuestra vida con el objetivo, hermano, de que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Y es lo que pasó aquí, hermano. Al predicar, al llenarse del Espíritu, ¿qué sucedía? Predicaban la palabra de Dios. Miren lo que sigue leyendo. Y la multitud de los que habían creído, de nuevo aparece, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. No te cuentes, hermano. Por estar unánimes habían crecido, por estar unánimes mantenían ese corazón y un alma, y por estar unánimes abundante gracia era sobre ellos, hermano. Y vemos aquí, hermano, que después de ser lleno del Espíritu, siguieron predicando con valor, con coraje, y el resultado fue otra multitud. Siga leyendo. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles, ¿está conmigo ahí? Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y luego el Espíritu Santo confirma cómo estaban. ¿Y estaban todos qué? ¿Estaban qué? Unánimes. Aquí aparece luego la palabra. Entonces tiene que haber otra multiplicación o otra suma. Porque el resultado de estar unánimes se produce fruto. Se produce multiplicación, se produce una adición. Ahora vamos a ver dónde está. Más adelante el versículo, vaya conmigo por favor, al versículo 13. Capítulo 5, versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa, ¿cómo? Grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Ahora sí aquí aparecen las mujeres. Dice la Biblia, aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Ahora, note hermano, la iglesia seguía creciendo por una simple razón. Seguían unánimes juntos. Estaban juntos en un común acuerdo. Juntos con una misma mente. Y es interesante, hermano, que aparece esta palabra aquí. Aumentaban más. Y aparece otra frase. Gran número. Ahora, la palabra aumentaban es la palabra griega prostritemi, que significa se sumaban el doble o se multiplicaban por 2. Pero la Biblia dice que se sumaban un gran número. La palabra que aparece aquí para gran número en inglés, si no estoy equivocado, la palabra en inglés tiene la palabra correcta. Es la palabra multitudes. La palabra gran número proviene del griego pletos, que significa multitudes. No multitud, porque si no diría nada más un número. Pero decía que gran número. Esto quiere decir que se aumentó un gran
una gran multitud, o grandes multitudes. Ahora, no multitud, sino multitudes. Usando el plural de la palabra multitud, porque no está en singular. Ahora, ¿cuántas personas entonces hay en una multitud? Ahora, piensen esto, no estoy inventando nada, está aquí en la Biblia. Dice, aumentaron una gran multitud, un gran número. Pero no solamente se sumó, sino se multiplicó por 2. Ahora es interesante ver en la Biblia, si vamos a la Biblia, encontramos muchas multitudes. Encontramos multitudes de 3 millones. Encontramos multitudes de miles, de 10 miles, 100 miles. Pero cuando seamos de nuevo conservadores, ¿cuál es la multitud más chica que habla la Biblia? Cuando habla de multitud. Bueno, la multitud más chica que vemos en el Nuevo Testamento es la multitud de los 4,000. No está hablando de un grupito pequeño. La Biblia enseña acerca de los 4,000 que Cristo alimentó. Estos 4,000 podemos considerar conservadoramente, porque no sabemos de qué tamaño era la multitud, pero digamos, vámonos a la más chiquita para no exagerar. 4,000 personas. Pero la Biblia nos dice que eran multitudes. Esto quiere decir que por lo menos 2. Amén. Y la Biblia nos dice claramente, aumentaban más. Esto quiere decir que el grupo que ya estaba se había multiplicado por 2. Esto quiere decir que este punto, por lo menos, hermano, por lo menos había 16,840 personas. Porque si multiplicamos 4,000 por 2, son 8,000. Por lo menos a este punto, hermano, la iglesia tenía ya 16,840 personas. Porque se habían aumentado un gran número de creyentes. La palabra, en otras palabras, diría, se había multiplicado por 2 el número de los creyentes. El gran número de creyentes. Sabemos que no estamos tan errados. La iglesia estaba creciendo. Ahora, pastor, usted puede, hay unos que aquí a lo mejor están un poco agnósticos, como que no creo. Mira, hermano, confírmelo con la palabra de Dios. Mire lo que dice capítulo 5, 28. Los vuelven a arrestar. Pero ahora ya no los arrestan con prepotencia. Ahora los arrestan con mucho miedo. Es cuando ya vinieron los golpes. Cuando ya vinieron las amenazas de muerte. Porque las cosas se estaban poniendo calientes, no para los discípulos, para los líderes religiosos. Miren lo que dice capítulo 5, 28. Dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Qué dice, hermano? Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis, ahí está el miedo, mire, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermano, ya los arrestaron con miedo, con pavor. Ya esto ya no estaba pasando en cualquier escondido, un recóndito lugar. Hermano, toda Jerusalén, hermano, estaba llena del evangelio de Jesucristo. Por eso podemos asegurarnos que efectivamente los creyentes se habían multiplicado en gran manera, hermano. Y déjame decir algo más, el crecimiento continuaba. Siga conmigo, por favor. Hechos 6:1, en aquellos días, dice la Biblia, como creciera el número de los discípulos. ¿No te aparece esta palabra interesante aquí? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos y los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora ponga atención aquí a la palabra crecieron. De nuevo aparece otra manera de suma o multiplicación aquí. La palabra creciera era la palabra pletuno, que significa multiplicara. Multiplicara. Entonces aquí lo que dice incluso la Biblia en inglés, de nuevo la Biblia en inglés correctamente da la traducción. La palabra en inglés es multiply. Ahora, aquí está, Hechos 6, dice la Biblia, en aquellos días el número de discípulos se multiplicó. Ya no eran 16,000. A este punto estamos en otro capítulo. Más adelante en la historia, el Espíritu Santo nos revela que la iglesia se multiplicó. Ahora, seamos conservadores, no sabemos en cuánto se multiplicó. Hay multiplicaciones, puede ser por 5, por 6, por 7. Pero digamos, siendo conservadores, ¿cuál es la multiplicación más pequeña? Por 2. Entonces, por lo menos, a este punto, había por lo menos 33,680 personas congregadas en la iglesia. A este punto. Ahora, ahí le va, ya voy a terminar, ponga atención. El crecimiento terminó en el capítulo 6. Pero terminó en el versículo 7. Miren lo que dice la Biblia. No terminó hasta el capítulo 6, 7.
Ponga atención, porque ahorita va lo bueno. Dice, y crecía, dándonos resumen de lo que acaban de decir en los primeros versículos del capítulo 6, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, de nuevo aparece. No tiene por qué el Espíritu Santo repetir lo mismo, lo estaba repitiendo porque es lo que estaba pasando. Evento tras evento, evento tras evento, evento tras evento. ¿Y qué pasó? Y el número de los discípulos se multiplicaba, ¿cómo, hermanos? Grandemente en Jerusalén. Grandemente en Jerusalén. Ahora, ya no podemos ser tan conservadores para simplemente decir y no exagerar, se volvieron a multiplicar por 2. Porque entonces no aparecería, obviamente, ese adverbio que dice grandemente. Pero aquí dice grandemente. Esto quiere decir que no pudieron haberse multiplicado por 2. ¿Qué podemos decir, pastor? Sigamos siendo conservadores. ¿Cuál seguiría siendo una multiplicación que no sería tan exagerada? Pero no puede ser por 2. Tiene que ser por 3. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Porque si no apareciera el adverbio aquí, si no apareciera el adverbio, entonces yo diría, ok, por 2. Porque dice la Biblia multiplicar. La multiplicación más chica es por 2. Pero dice grandemente. Esto quiere decir que por lo menos por 3, hermano. La iglesia se multiplicó. Y hermano, por lo menos, de acuerdo al número que nos da aquí, seguimos conservadoramente la palabra de Dios, por lo menos había 101,000 miembros congregados en la iglesia de Jerusalén hasta el capítulo 6. Increíble lo que acabamos de ver aquí. Hermano, vuelvo a decir, esto no estoy exagerando porque los mismos líderes, los mismos enemigos de la iglesia, dijeron, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ya todo el mundo ha escuchado del evangelio. Y ahora el miedo no anda en burro, decimos en México. Ellos tenían miedo porque dice, ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Dice, nos van a matar. Porque ellos van a pensar que nosotros lo matamos. Y por eso les mandaron estrictamente que se callaran. Pero ¿qué dijo el apóstol Pedro? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callarnos. Y la iglesia se seguía multiplicando. Pero hermano, ahí le va. Hasta aquí llegó. Y seguimos leyendo, pastor, la historia de la iglesia en el libro de Hechos. No encontramos otro número, no encontramos otro pletuno, otro plethos, no encontramos otra suma, no encontramos otra multiplicación. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que el Espíritu Santo detuviera su poder del crecimiento exponencial de la iglesia? No es casualidad lo que aparece en la palabra de Dios. Yo estoy tratando de meterle miedo a esta iglesia, advertir a esta iglesia. Lo que vemos aquí puede pasar en nuestras iglesias también. Capítulo 6:1, usted lo leyó, lo pasó por alto. Como les dije, el crecimiento termina en el capítulo 6. ¿Dónde terminó el crecimiento? Capítulo 6:1, ahí estaba el problema. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? No había aparecido una sola muestra de división en la iglesia hasta aquí. Pero el diablo, cochino diablo, se metió en la iglesia a través de murmuraciones. Dice, ¿murmuración de quién? De los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿A qué se refiere con griegos y hebreos? Hermano, la iglesia era 100% judía. No había gentiles convertidos en ese momento. No creían en sí, la iglesia no creía en los gentiles convertidos. Solamente el evangelio era para el judío en ese tiempo. Entonces, ¿por qué dice griegos y hebreos? Oh, es que aquí tenemos los judíos helenistas, griegos, que traían todo el trasfondo cultural de los helenistas o de los griegos. Y por otro lado tenemos a los hebreos, que eran los judíos que habían seguido tradicionalmente el judaísmo.
Un trasfondo, podemos decir, liberal por un lado y un trasfondo conservador por el otro lado. Lo único que el diablo podía usar para detener el poder del Espíritu Santo en la iglesia era buscar la manera de poder crear división en la iglesia, y trajo murmuración. El Imperio Romano tenía un dicho para poder conquistar las ciudades y naciones enteras del ejército de una nación enemiga. Y ese dicho, estoy seguro, fue infiltrado por Satanás mismo. Ellos decían, el dicho era, divide et impera, divide y vencerás. Y mandaban embajadores a las naciones que crearan división entre los líderes, hicieran que los líderes se distrajeran, y en lugar de pelear en contra de Roma, se peleaban el uno en contra del otro, y ya Roma en la otra colina con sus ejércitos estaban esperando saber que el embajador dijera, ya se están agarrando del chongo, entren, y el ejército romano venía y conquistaba y barría con la nación. Esa era su estrategia, y es la misma estrategia de Satanás del día de hoy, hermano. Murmuraciones en las iglesias entristecen, apagan el Espíritu Santo de Dios. Garantizado en la Escritura, jamás encontramos multiplicación de nuevo en la iglesia. Dice, algunos dicen, bueno, no, pastor, aquí en el capítulo 7 aparece la persecución de Saulo sobre Esteban, y vemos que, oh hermano, pero espérense, eso no fue lo que dividió, porque la Biblia dice que fueron perseguidos, fueron esparcidos y seguían predicando el evangelio. Estoy hablando específicamente de Jerusalén, hermano. En Jerusalén, hermano, el problema fue que entró la división, entraron los chismes, entraron las quejas, entraron, hermano, murmuraciones. El diablo sabía, hermano, que la persecución no era suficiente para detener la iglesia, porque los vimos predicando después por todos lados. Hermano, pero escúcheme bien, tenía que meterse adentro a causar división. Y ahí detuvo. Mientras estaban unánimes, exponencialmente creciendo de una manera increíble. Pero nomás alguien empezó a quejarse, a crear división, y todo se detuvo. Usted decide qué tipo de iglesia va a tener. Usted decide, hermano querido, qué tipo de iglesia va a crear a sus hijos. Usted decide en qué tipo de iglesia va a influir a su matrimonio. Ustedes son la iglesia. Y yo le exhorto, hermano querido, mire, esta exhortación no está limitada al libro de Hechos. La encontramos a lo largo de toda la palabra del Señor. Hermano, la exhortación es mantenernos unánimes, a pesar de lo que venga, hermano. Dice, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está la clave del éxito en cualquier relación, en cualquier sociedad, en cualquier institución. Yo le reto, hermano, le desafío en esta noche que usted decida, porque nadie más lo va a decidir por usted. A que usted, hermana, decida dejar de criticar. El pastor ya le dijeron, este hombre no me ha dicho absolutamente nada. Pero estoy seguro que hay gente aquí que puede crear una división en la iglesia por el espíritu murmurador o chismoso que trae. Hermano, yo le desafío, hermano, yo le reto a que evitemos a toda costa esa murmuración, esa crítica, esa queja, y busquemos, hermano, un mismo sentir en Cristo Jesús. Cristo nos enseña claramente, la clave del éxito es mantenernos con una misma mente en Cristo Jesús. Y termino con esta ilustración. Este matrimonio se aplica bien. Pasa aquí, mami, por favor. Pasa aquí rápidamente. Hermano, usted tiene que entender, tiene que ver la clave, hermano. Tenemos la bendita palabra de Dios. Aquí tenemos, dice Pablo, tenemos aquí en nuestras manos la mente de Cristo.
La hermana Katy y el hermano Carlos a veces entran en desacuerdos. Muy rara vez, ¿verdad? Y la mayoría de veces yo siempre tengo la razón, obviamente, ¿verdad? Entramos en desacuerdos, entramos en problemas, entramos en discusión, entramos en quejas. Pero hermano, déjame decir algo, hermano. Unánime no significa que yo soy el hombre de la casa y aquí se va a hacer lo que yo digo, mujer. ¿De acuerdo? Eso no está unánime. Somos, hermana, ella y yo somos de personalidades completamente diferentes. Pero eso es lo que nos hace estar tan intrigados el uno por el otro, podemos decirlo así. Pero hermano, cuando vienen esas divisiones, cuando el diablo quiere meterse en el matrimonio, pues usted pone un ejemplo de esta relación, pero usted piensa en cualquier relación, cuando el diablo quiere meterse, se va a meter a través de división, se va a meter a través de amargura, a través de asuntos que no se han arreglado. Realmente la Biblia nos dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No ha habido una sola ocasión, en 19 años que llevamos casados y medio, que nos hayamos ido a la cama enojados. ¿Por qué? Porque hemos entendido que si vamos a resolver cualquier conflicto y vamos a mantener nuestro matrimonio unánime, no es lo que ella piensa, no es lo que yo pienso, es lo que la mente de Cristo piensa. Y vamos a hacer de ese mismo sentir, y vamos a seguir los procedimientos, los preceptos que este bendito libro dice, para que ella y yo podamos venir y decir, mami no eres tú, mami no soy yo. Es el chamuco que quiere destruir nuestro matrimonio, es el chamuco que quiere destruir nuestros hijos, es el chamuco que quiere agarrar el control de nuestro hogar. Vamos a ponernos en oración y Señor, por favor, queremos tener un mismo sentir como el que tú tuvo. No voy a hacer nada por vanagloria, no vamos a hacer nada por contienda. Señor, perdónanos. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Hay que resolver esto. Padre, ayúdanos. Hermano, se arreglan las cosas en un mismo sentir, el cual tuvo el Cristo Jesús. Esta es la solución práctica, hermano, para poder mantenernos unánimes en cada relación, en cada momento, como iglesia. Tu pastor va a tener que salir. Va a tener que salir porque tiene compromisos importantes en Estados Unidos. Va a estar fuera. ¿Cómo va a regresar el pastor? ¿A qué iglesia va a regresar? ¿Qué iglesia va a regresar el misionero? Más debería regresar a una iglesia que está al doble de grande. Porque no es el hombre quien crea la iglesia. Es el Señor Jesucristo. A través del Espíritu Santo y a través de la unidad en la iglesia local, que va a traer crecimiento exponencial. Y eso depende de usted. Padre, bendice tu palabra en esta hora. Bendice cada matrimonio aquí. Bendice cada hogar.